¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Este video va a ser para responder las preguntas que me fueron formulando, ¿sí? Empezamos con la primera, dice: tengo una duda con respecto a lo que fue el motín de Aranjuez. No entendí muy bien a qué se llevó ese nombre y por qué se produjo. Bueno, a ver, básicamente el motín de Aranjuez fue, como su nombre lo indica, una rebelión, un motín que se produjo en Aranjuez, por eso se llama así, ¿no? Aranjuez era una localidad de Madrid en la que se encontraba este palacio que ustedes ven acá, el Palacio Real de Aranjuez, ¿no? Y es un motín o una rebelión que ocurrió entre los días 17 y 19 de marzo del año 1808. ¿Y contra qué se rebelaban? Bueno, contra la política del ministro del rey Carlos IV, este era Carlos IV, y este era su ministro, ¿no? Manuel Godoy, así se llamaba este ministro, que, digamos, era una persona que tenía muchísimo poder, prácticamente se puede decir que era el responsable de la política de España en ese momento histórico, ¿no? Y digamos que la rebelión es contra la política de Godoy y obviamente el respaldo que le da Carlos IV como responsable del gobierno. Godoy había sido, de hecho, el que impulsó la alianza entre España y Francia, ¿no? Que como ustedes recordarán se enfrentaron a Inglaterra en la batalla de Trafalgar, ¿no? Batalla que terminan perdiendo Francia y España. Y para peor, también Godoy había sido el que impulsó el permiso para que las tropas francesas entren en España, entren en el territorio español. Y escuchen esto, chicos, llegó a haber 65.000 soldados franceses en España. Y de hecho, como les conté, empezaron a ocupar muchas ciudades españolas, ¿no? Como Burgos, Salamanca, donde había estudiado Belgrano, ¿no? Salamanca, y hasta Barcelona llegaron a tomar, la ciudad en la que hoy vive y juega Messi. Entonces digo, fue muy fuerte esto para el pueblo español, ¿no? Y bueno, obviamente esta situación generó mucho malestar en el pueblo, mucha indignación, rechazo, y es más, al ver que eran tantos los soldados que entraron en España, el propio rey había llegado a trasladarse a Aranjuez, se fue a este palacio, ¿no? Miren el lío en el que se habían metido Godoy y obviamente Carlos IV, que hasta había un plan, esto es impresionante, pero fue así, había un plan según el cual si Napoleón, si los franceses seguían tomando ciudades, el rey se iba a embarcar a América, escapando de la invasión napoleónica, como ya había hecho el rey de Portugal, ¿no? Que se escapó de la invasión napoleónica también con la familia real. Se vino a Río de Janeiro. Entonces, fíjense hasta dónde transformó la vida de Francia, la expansión napoleónica, esta invasión, ¿no? de Francia. Y claro, la indignación hacia los responsables de esta política, que eran fundamentalmente el ministro Godoy, pero también Carlos IV, que le daba poder al ministro, hizo que estallara este motín, ¿no? Cuyo objetivo era claro. Primero, la destitución de Godoy, ¿no? Sacar a Godoy del gobierno. Y después, obviamente, la abdicación de Carlos IV en su hijo, el príncipe Fernando. Es decir, que Carlos IV renunciara y asumiera Fernando VII el trono de España. Bueno, creo que con esto queda respondida esta pregunta. Pasamos a la siguiente. No entendí los objetivos que tenía el nuevo gobierno del segundo triunvirato. Bueno, en principio hay que decir que el segundo triunvirato nace influenciado por la logia Lautaro, ¿no? Entonces, primero vamos a decir quiénes lo integraban, ¿no? Álvarez Jonte, Paso y Rodríguez Peña, triunvirato, 3 personas al frente del gobierno, pero fundamentalmente digamos que los habían llevado al poder a estas personas eran los miembros de la logia Lautaro, aliados con la Sociedad Patriótica, que eran los seguidores de Mariano Moreno, ¿no? Que ya para esta altura, como ustedes estudiaron, estaba muerto, pero bueno, sus seguidores habían creado un grupo que se llamaba la Sociedad Patriótica. Estos dos grupitos, la Sociedad Patriótica y la Logia Lautaro, son un poco los que unen fuerza para derrocar al primer triunvirato y instalar el segundo.
hablemos un poquito de la Logia Lautaro, ¿no? En realidad se fundó en la ciudad de Cádiz, o sea, en España, en 1811, ¿no? El líder tiene, el nombre, perdón, tiene que ver con un líder de origen mapuche, ¿no? Que se llamaba Lautaro precisamente, que luchó contra los españoles y que supuestamente, miren, los bríos que tenía este guerrero, el valor que tenía realmente, llegó a hacerle tragar polvo de oro al conquistador español Pedro de Valdivia. Entonces, en honor a este líder, ¿no? Que había luchado contra los españoles, le ponen el nombre de esa logia, le ponen ese nombre, digamos, a la logia. Después, bueno, la Logia Lautaro se había inspirado en las lógicas masónicas, ¿no? Y le integraron personalidades muy destacadas, algunas de las cuales ustedes conocen, estudiaron, ¿no? Como San Martín, como Simón Bolívar, como Miranda. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, básicamente el establecimiento de gobiernos libres en América Latina, ¿no? Lo que se proponía era coordinar acciones para lograr la independencia de las colonias españolas en América. Y de hecho, fíjense que la Logia Lautaro tiene su primer filial en América, en la ciudad de Buenos Aires, de hecho. Se creó en 1812, secretamente, obviamente, por esta persona que ustedes ven acá, don José de San Martín, Carlos María de Alvear y una persona que se llamaba Julián Álvarez, ¿sí? De hecho, les cuento, entre paréntesis, que esta imagen que ustedes ven acá de San Martín es como era el prócer realmente, ¿no? Porque es un daguerrotipo, lo más cercano a una fotografía de la actualidad. En esa época todavía no se había desarrollado la técnica fotográfica que tenemos hoy en día, existían daguerrotipos, y bueno, esta foto le fue tomada al general San Martín en Francia, cuando ya estaba bastante grande, como ven, había que quedarse muchos minutos quieto frente a la cámara para que pueda tomarse bien la imagen. Así que están viendo a San Martín, digamos, como era realmente, ¿no? Estos obviamente son dibujos, pinturas, pero esto no, esta es la imagen real de don José de San Martín. Bueno, cierro el paréntesis y volvemos al tema. Entonces, habíamos dicho que la Logia Lautaro y la Sociedad Patriótica son los que impulsan la creación del segundo triunvirato. Y dijimos también que el objetivo de la Logia Lautaro, que había sido creada en España en realidad, era coordinar acciones para lograr la independencia de las colonias españolas en América. Bueno, entonces, teniendo ese objetivo, ¿no? Digamos que desde fines de 1812 hacen una alianza con la Sociedad Patriótica, que como les dije eran los seguidores de Mariano Moreno, y destituyen al primer triunvirato y crean el segundo triunvirato. Y lo que hace, en ese sentido, es convocar a la famosa asamblea del año 13. Acá tienen una imagen que representa esa asamblea, ¿no? Que obviamente se va a reunir en el año 1813, ¿no? La asamblea del año 13, y va a tener dos objetivos principales, muy en línea de lo que quería la Logia Lautaro y la Sociedad Patriótica. ¿Cuáles son estos dos objetivos? Uno, declarar la independencia. Dos, sancionar la Constitución. Y si bien no logra ninguno de esos dos objetivos, ahora les cuento por qué, hace cosas muy importantes, como por ejemplo decretar la libertad de vientres, ¿no? La libertad para los hijos de los esclavos, acuñar moneda, ¿no? Aprobar el himno al que van a llamar la marcha patriótica. Es decir, en términos legislativos hace cosas importantes. Pero bueno, ¿por qué no logra cumplir con los dos objetivos que tenía, declarar la independencia y sancionar la Constitución? Bueno, porque el que dominaba la asamblea era Alvear. Y en ese momento Alvear tenía la postura de no declarar todavía la independencia, esperando a ver qué pasaba en Europa, ¿no? Acá algunos como Alvear decían, a ver, la situación en España cambió. Y si cae Napoleón definitivamente y vuelve Fernando VII, ¿qué hacemos? Hay que esperar un poquito, todavía no es hora de declarar la independencia, van a decir líderes como Alvear. San Martín no, San Martín va a estar decidido y va a decir, che, hay que hacer la independencia. Pero el que domina esta asamblea es Alvear, San Martín está preparando el ejército, entonces políticamente domina Alvear y traba la declaración de la independencia. Además decía Alvear, Inglaterra no va a apoyar ahora nuestra independencia, porque quiere que España siga de su lado luchando contra Napoleón. Entonces no puede quedar como apoyando a la independencia de las colonias americanas. Entonces, bueno, el sector de Alvear impide que se declare la independencia en esta asamblea famosa del año 13.
Es interesante que comiencen a pensar esto, ¿no? Porque implica pensar las revoluciones desde, digamos, esta relación dinámica y compleja que se establece entre los distintos sectores o grupos que participan de la revolución. Y sobre todo es interesante ver esto, ¿no? Que en una revolución participan sectores que tienen distintos intereses y objetivos. Dentro del mismo grupo, por ejemplo, acá, dentro del grupo de la Logia Lautaro, ustedes tienen a San Martín, por un lado, que dice, no, vamos ya con la independencia, y Alvear por el otro que dice, no, a ver, esperemos un poco, todavía no es hora de declararla. Y esto influye en su decisión de profundizar o no la revolución, o de incorporarse o no a la lucha revolucionaria, ¿no? Entonces, está bueno que ustedes empiecen a pensar las revoluciones desde esta mirada compleja. Así que bueno, eso es un poco lo que hizo el segundo triunvirato, quiénes lo respaldaron, quiénes lo impulsaron, cuáles fueron sus objetivos. También les conté qué cosas logró por medio de la Asamblea del año 13, ¿no? Y cuáles dejó pendientes. Fundamentalmente, cuáles dejó pendientes, cuáles no logró. Bueno, declarar la independencia y sancionar la Constitución. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué se opuso doña Carlota Joaquina, que la tenemos acá en imagen, ya que habían planeado ponerla como regente, ¿no? Bueno, primero hay que recordar que Carlota Joaquina era la esposa del príncipe regente de Portugal y la hermana de Fernando VII. Y segundo elemento a recordar, muy importante, es que había llegado a Río de Janeiro escapando de la invasión napoleónica, como ya les conté. Entonces, ella cuando llega envía un manifiesto a todas las colonias americanas diciendo que puede asumir como regente de estas tierras en defensa de los derechos del trono, de los derechos al trono, perdón, de su hermano Fernando VII. Ahora, ¿por qué después no termina apoyando a los que como Belgrano en Buenos Aires quieren hacer eso, quieren nombrarla como regente? A este grupo que se llama los carlotistas, ¿por qué no los termina apoyando? Bueno, porque ella advierte que los objetivos de los criollos no eran los mismos que los que tenía ella. De hecho, se va a oponer abiertamente al gobierno autónomo que se termina creando el 25 de mayo de 1810. Es por eso que se terminó oponiendo, por considerar que sus objetivos no eran los mismos que los que tenían acá los que se llamaban carlotistas. Tenían proyectos e intereses políticos distintos. Ella lo que quería era que la nombren regente en defensa de los derechos al trono de su hermano Fernando VII, y este grupo de carlotistas quería tal vez profundizar una salida que, digamos, les dé acceso al libre comercio y a una posible independencia, ¿no? Nuevamente, fíjense acá, qué interesante ver cómo en medio de procesos políticos complejos, ¿no?, como los que estamos estudiando, incluso cuando ya comienza la revolución, es interesante ver que participan diferentes sectores, ¿no? Gente que tiene distintos intereses y objetivos. Y nuevamente les digo, estos intereses y estos objetivos va a influir en su decisión de incorporarse o no a la lucha revolucionaria. Los carlotistas, por ejemplo, les repito, en Buenos Aires tenían el objetivo político de lograr que Carlota Joaquina sea regente para que, por la buena relación que tenían Portugal e Inglaterra, tengamos libre comercio y tal vez acceder a una posible independencia. Y esos no eran los objetivos de Carlota Joaquina y los grupos a los que ella representaba. Entonces acá se ve claramente de nuevo cómo en una revolución no todos están de acuerdo, ¿sí? En un momento político complejo no todos están de acuerdo. Y ahí surgen conflictos. Bueno, el de los carlotistas entonces fue un proyecto que no se dio. No se dio porque no eran los mismos, repito, los objetivos de Carlota Joaquina que los de los carlotistas que había acá en Buenos Aires.